Medusa entró al templo con el velo doblado entre las manos y la convicción de que, por una vez, nadie la miraría como si fuera un peligro. Afuera, en los pasillos que los mortales nunca ven, dos diosas negociaban su nombre como si fuera una moneda suelta. ¿Qué pasa cuando la única que podría salvarte decide que tú vales menos de lo que ella necesita conservar? Yo estuve en ese templo. Vi el velo en el suelo antes de que ella supiera lo que había perdido. Vi el momento exacto en que Afrodita abrió la mano y eligió no entregar lo que tenía. El mundo recuerda la maldición de Atenea, el monstruo, las serpientes, el escudo de Perseo. Nadie recuerda la cámara cerrada, el acuerdo sin testigos, el nombre dicho en voz baja por la diosa, que se suponía debía protegerla, dicho sin dudar, sin temblar, con la precisión fría de quien ha calculado que el precio lo paga otra. Yo sí recuerdo cada detalle, cada segundo, el olor del aceite sagrado y el sonido del agua extendiéndose por el suelo de piedra y la cara de una mujer que aún no sabe que la decisión ya fue tomada. Hoy vas a saber lo que ella no supo hasta que fue demasiado tarde. Y cuando termines de escuchar, nunca más vas a ver esta historia de la misma manera. El día que todo comenzó, Medusa no estaba haciendo nada prohibido. Eso es lo primero que necesitas entender. No estaba desafiando a nadie. No estaba reclamando lo que no le correspondía. Estaba caminando por el puerto de Atenas con una cesta de higos en el brazo y el velo blanco sobre el cabello, como hacían todas las mujeres que querían pasar desapercibidas. No funcionaba. Nunca funcionaba. Los hombres giraban, no todos con intención. Algunos simplemente no podían evitarlo, como si la vista los jalara sin permiso. Las mujeres apretaban los labios. Un niño señaló y su madre le bajó la mano sin decir nada, sin explicación, como si el simple acto de mirar a Medusa fuera algo que debía corregirse antes de que se convirtiera en costumbre. Ella lo vio todo, lo registró con esa calma aprendida de quien lleva años siendo el punto de atención en cada cuarto que entra y ha decidido que el cansancio no va a mostrársele a nadie. Lo había visto toda su vida. En el puerto había un puesto de telas donde una mujer mayor vendía lino teñido con cáscara de nuez. Medusa se detuvo ahí más tiempo del necesario, no porque necesitara tela, sino porque la mujer mayor era la única persona en toda la mañana que la había mirado a los ojos primero y al resto del cuerpo después. Ese orden simple, esa cortesía básica, le produjo un alivio tan desproporcionado que tuvo que respirar despacio para que no se le notara. Compró un trozo de lino que no necesitaba, lo puso en la cesta junto a los higos. Tesala la encontró en el borde del mercado, donde el ruido del puerto se convierte en silencio de piedra y las escaleras empiezan a subir hacia el templo. Era sacerdotisa del templo de Atenea, joven, con las manos manchadas de aceite de oliva y la expresión tensa de alguien que lleva demasiadas responsabilidades para su edad y no se queja porque nadie se lo pidió. «Puedes entrar», dijo Tesala sin preámbulo, «pero tienes que doblar el velo así», le mostró con las manos. Un doblez preciso, casi geométrico, dos esquinas hacia adentro, el borde superior hacia abajo, el resultado un rectángulo que se sostenía solo. Significaba respeto sin sumisión. Era un lenguaje de manos que las sacerdotisas aprendían el primer mes y Medusa nunca había tenido quien le enseñara. Medusa lo intentó, le salió torcido. «Así no», dijo Tesala, sin crueldad, con la paciencia específica de quien enseña porque le importa que salga bien. Lo deshizo. Volvió a mostrar. Medusa lo intentó de nuevo. Casi. El borde izquierdo quedó más alto que el derecho. «Una vez más», dijo Tesala. A la tercera, lo consiguió. Levantó el velo con una seriedad tan exagerada, tan deliberadamente formal, que Tesala soltó un sonido breve e involuntario. No exactamente una risa, pero suficientemente parecido para que las dos lo reconocieran y lo dejaran pasar sin comentarlo. 30 segundos. Eso duró la levedad, porque en ese momento, en una cámara del Olimpo que no tiene nombre, en ningún mapa mortal, y que los dioses usan cuando quieren que lo que dicen no quede registrado en ninguna parte, Atenea extendió la mano, y Afrodita la tomó. Yo vi ese gesto desde el umbral. Llevaba siglos observando intercambios de poder y había aprendido a leer lo que no se dice en voz alta, la inclinación del cuerpo, la velocidad con que se acepta o rechaza lo que se ofrece, el segundo de duda antes de que la mano se cierre.
Había estado en suficientes cámaras de poder para saber que ese gesto, esa toma sin vacilación, no era un saludo, no era una tregua, era un trato. Algo pasó entre ellas, no un objeto, algo que no tiene forma física, pero tiene más peso que cualquier cosa que pueda sostenerse con las manos. Y Afrodita no lo rechazó. Debería haberlo rechazado. Abajo, en el mercado, un hombre había comenzado a seguir a Medusa desde el puesto de telas. Lo hizo con la habilidad tranquila de quien ha practicado este arte, distancia suficiente para negar cualquier intención, paso ajustado al suyo sin coincidir nunca del todo. Medusa lo detectó a los 30 segundos. No giró, no aceleró de golpe. Aceleró gradualmente, con esa técnica perfecta de moverse con urgencia, sin parecer asustada, porque el miedo visible en una mujer bella es, para cierto tipo de hombre, una confirmación de que va por buen camino. Llegó a las escaleras del templo, y el hombre se detuvo. Los espacios sagrados todavía funcionaban como frontera. Por ahora, llegó al templo con el velo bien doblado y el corazón golpeando más rápido de lo que debería. Tesala la esperaba en la entrada con una expresión que preguntaba sin preguntar. «Estoy aquí», dijo Medusa, antes de que Tesala pudiera hablar. Era la única respuesta honesta. El interior del templo era frío de una manera que no dependía de la temperatura, frío de piedra vieja y aceite sagrado, y el silencio específico de los lugares donde se pide algo a alguien que no responde con palabras. Medusa lo sintió en los pies, en cuanto cruzó el umbral, y por primera vez en toda la mañana, ese frío le pareció un alivio. Aquí el aire no tenía la densidad del mercado, cargada de miradas y cálculos ajenos. Aquí nadie la miraba. Las sacerdotisas pasaban con sus tareas sin desviar los ojos hacia ella. La estatua de Atenea al fondo era indiferente de una manera que resultaba, extrañamente, más digna que cualquier atención que Medusa hubiera recibido afuera. La diosa de piedra no juzgaba, no deseaba, no calculaba, simplemente estaba, con esa permanencia fría de lo que existe, sin necesitar ser visto. Medusa se arrodilló frente al altar menor, el de las ofrendas cotidianas. Dejó la cesta de higos, dobló las manos sobre el regazo con el velo bien puesto. No pedía nada en particular, solo quería estar, por un tiempo, en un lugar donde su cuerpo no fuera el primer dato que alguien registraba sobre ella. Debajo del altar, sin que nadie lo notara, había una marca en la piedra, reciente, fina como un trazo de uña, en una forma que yo reconocí desde el umbral, sin necesidad de acercarme. Era la firma de Poseidón. Medusa no la vio. Tenía los ojos cerrados. Si alguna vez sentiste que alguien tomó una decisión sobre tu vida sin avisarte, suscríbete y activa la campana. Lo que Afrodita hizo en esa cámara del Olimpo es lo que nadie se atreve a nombrar. Y todavía falta lo peor. Lo que Medusa no sabía, y yo sí, era esto. 3 días antes de que ella pusiera un pie en ese templo, Poseidón ya había estado ahí. No como devoto, no como peregrino que llega con ofrendas y la cabeza inclinada. Llegó como llegan los que tienen poder absoluto cuando quieren recordarle a alguien que ese poder no tiene límites, ni siquiera los límites de lo sagrado ajeno. Entró al templo de Atenea, caminó hasta el altar mayor con la tranquilidad de quien sabe que nadie lo va a detener, y dejó su marca en la piedra. Eso es lo que hacen cuando se aburren. No destruyen directamente. Eso requiere demasiada energía y deja demasiadas huellas. Contaminan, profanan. Dejan su firma en el lugar sagrado de otra y esperan, con la paciencia infinita del que nunca paga las consecuencias, a ver quién termina cargando la factura. La marca bajo el altar era suya. Atenea lo sabía. Llevaba 3 días con esa furia fría que es más peligrosa que cualquier explosión porque no se apaga con el tiempo. Se acumula, se concentra, y cuando finalmente encuentra una salida, no busca al culpable, busca la salida más conveniente, la más cercana, la que cause el menor daño político y el mayor impacto visible. La más cercana resultó ser el nombre de una mujer mortal que ese mismo día había entrado a su templo con un velo blanco, bien doblado. Yo llegué a la cámara antes de que Afrodita lo hiciera. Quería ver cómo Atenea lo planteaba, porque Atenea nunca plantea nada directamente. Tiene el arte refinado de quien lleva milenios manejando poder. Nunca ordena lo que puede sugerir, nunca amenaza lo que puede insinuar, nunca pide lo que puede hacer parecer obvio.
Cuando Afrodita entró, Atenea ya estaba de pie junto a la ventana que mira al mar, con esa postura que dice que la conversación es informal, aunque no lo sea. Habló despacio. Mientras hablaba, caminó hacia la ventana, no para mirar afuera, sino para darle la espalda a Afrodita. Las diosas de la guerra saben que la indiferencia física es más poderosa que cualquier amenaza. Describió la profanación, la afrenta, la necesidad, no el deseo, la necesidad de que hubiera una consecuencia visible, algo que los mortales pudieran señalar y entender como advertencia de que los espacios sagrados no son campos abiertos para el capricho divino. Todo verdad, todo construido con cuidado para llegar a un solo punto, y luego, sin girar, sin levantar la voz, dijo el nombre de Medusa, no como acusación, como dato, como quien pone una ficha sobre la mesa para ver si la otra la toma o la deja. Afrodita no respondió de inmediato. La vi procesar y quiero que entiendas lo que vi, porque es importante. No era indiferencia. Afrodita conocía a Medusa. La había observado durante años con esa atención específica que los dioses dedican a las criaturas que llevan su huella sin haberlo pedido. Medusa era, en cierto modo, una responsabilidad suya, no porque Afrodita la hubiera creado, sino porque ese nivel de gracia no existe en el mundo mortal, sin que algo de lo divino haya pasado por ahí, y Afrodita lo sabía y lo sentía como se siente la autoría, aunque nadie la reclame en voz alta. Había preparado algo para ella. Llevaba semanas con ese gesto pendiente, una protección discreta, pequeña, del tipo que una diosa puede extender sin comprometerse públicamente, ni declarar alianzas que la expongan. Un favor invisible, una mano sobre el hombro que Medusa nunca sabría que estaba ahí. Lo tenía, literalmente, lo tenía en la mano cuando entró a esa cámara. Yo lo vi, pero Atenea le había ofrecido algo a cambio de su silencio. No voy a decirte qué era, no porque no lo sepa, lo sé, sino porque si te lo digo, vas a medir el intercambio, vas a intentar calcular si valía la pena. Y eso no es lo que importa. Lo que importa es que Afrodita abrió la mano, la que sostenía lo que tenía para Medusa, y lo guardó. Y luego dijo, Medusa es mortal. Lo que haga con los mortales es tu jurisdicción, Atenea. 7 palabras. La sentencia más breve que he escuchado en siglos, dicha con la elegancia tranquila de quien ha decidido que hoy no es el día para este problema en particular. Abajo, en el templo, Medusa todavía tenía los ojos cerrados. Tesala terminó de limpiar el altar lateral y se acercó con el cuenco casi vacío. Se detuvo al ver a Medusa. Había algo en esa postura. Las manos juntas, la espalda perfectamente recta, la concentración intensa de quien pide sin saber exactamente qué pedir, que le hizo bajar el ritmo. No era raro ver mujeres rezando en el templo. Era raro ver a alguien rezar así, con todo el cuerpo comprometido, como si la petición fuera tan importante que no podía permitirse ni un músculo distraído. Se quedó un momento mirándola, no como los hombres del puerto, con otra calidad de atención, la que se da a algo frágil que no sabe que es frágil y por eso no se protege. ¿Tienes familia?, preguntó, en voz tan baja que casi no rompió el silencio. Medusa abrió los ojos. Tardó un segundo en volver del lugar donde estaba. 2 hermanas, dijo. Están lejos. ¿Te escriben? Medusa consideró la pregunta con más honestidad de la que la pregunta requería. A veces, dijo. Menos de lo que quisiera. Tesala asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Volvió al altar. Retomó la limpieza con el aceite que siempre le manchaba los dedos, hasta la segunda articulación. Medusa la observó trabajar y pensó, sin decirlo, que había algo honesto en ese tipo de trabajo, algo que dejaba marca visible, que tenía principio y fin, que podía haberse terminado al final del día, no como la mayoría de las cosas que hacían las mujeres, que se deshacían en cuanto terminaban de hacerse. «Puck, ¿por qué quisiste ser sacerdotisa?», preguntó Medusa, no porque necesitara saberlo, porque Tesala le parecía a alguien que habría pensado en la respuesta. Tesala no respondió de inmediato. Pasó el trapo por el borde del altar 2 veces antes de hablar. «Porque aquí nadie me pregunta cómo me llamo antes de mirarme la cara», dijo al final. Medusa no respondió. Dejó que eso existiera en el aire entre las dos, sin necesidad de agregarle nada. Se quedaron en silencio. Tesala limpiando, Medusa con las manos todavía juntas sobre el regazo. Y por un momento,
breve y real. El templo fue solo un templo frío con aceite de oliva y piedra vieja, y dos mujeres que habían encontrado, sin buscarlo, que la otra entendía algo que la mayoría no entendía. Fue el último momento así, porque afuera, en ese cielo que los mortales leen como nubes y viento, y los dioses habitamos como corredores, algo se había puesto en movimiento, no con ruido, con esa precisión silenciosa de las cosas que ya fueron decididas y solo esperan el instante correcto para volverse irreversibles. Poseidón apareció en el templo al caer la tarde. No lo anunció nadie. No hubo señales que los mortales pudieran leer. Solo un cambio en la temperatura del aire, un descenso de 2 grados que no tenía explicación atmosférica, y un peso nuevo instalándose en el silencio. Y de repente él estaba ahí, Dios del mar en un templo de piedra seca, tan completamente fuera de lugar que su sola presencia era una violación antes de que hiciera nada. Tesala lo vio primero. Se le cayó el cuenco. El agua se derramó en el suelo y comenzó a moverse, no como el agua se mueve normalmente, que es hacia el punto más bajo, sino en dirección a los pies de Medusa, como si supiera a dónde tenía que llegar. Yo vi la escena desde arriba y entendí de inmediato lo que era, no un encuentro, no un cruce de caminos, una trampa que llevaba 3 días tendiéndose, cuyas piezas habían sido colocadas una por una, con una paciencia que solo tienen los que nunca necesitan apresurarse porque el resultado ya está garantizado. Poseidón no había llegado por azar, había llegado porque el tablero estaba despejado, porque alguien, en una cámara sin nombre, había abierto la mano. Medusa se puso de pie, el velo le cayó. Tesala abrió la boca. Yo vi el movimiento, la intención, las palabras que intentaron formarse. Pero el tipo de silencio que trae un dios cuando entra a un lugar no deja espacio para voces mortales, no porque las aplaste, porque las hace irrelevantes. El agua del cuenco seguía moviéndose por el suelo, lenta y constante. El velo quedó entre Medusa y la puerta. Nadie lo recogió. Tesala salió corriendo, no por cobardía. Necesito que eso quede claro, porque Tesala no merece esa versión de la historia. Salió porque tenía 17 años y un dios del mar había entrado al templo de su diosa y su cuerpo tomó la decisión antes de que su mente pudiera formular otra. Pero lo que importa es a dónde corrió. No corrió hacia afuera, corrió hacia adentro, hacia el altar mayor, hacia Atenea. Fue a pedir ayuda. Subió las escaleras hacia el corazón del templo con las manos temblando y las palabras atropellándose. Poseidón, el templo, Medusa, por favor, hay que hacer algo. Y llegó al umbral de la cámara interior con la respiración cortada y la certeza desesperada de que su diosa iba a intervenir, porque para eso existían las diosas. Para eso se les dedicaba el aceite y las flores y las horas de servicio silencioso, para que en el momento en que una mortal llegara corriendo con los ojos desorbitados, hubiera alguien que respondiera. Encontró a Atenea de pie frente a la ventana alta que mira al mar, inmóvil, con esa calma específica que no es paz. Tesala lo entendió en cuanto la vio, sino la quietud de quien ya tomó una decisión y está esperando que las consecuencias se asienten. Atenea no se movió hacia ella, solo giró la cabeza, despacio, como quien confirma algo que ya sabía antes de que le preguntaran. La miró. «Ya sé», dijo, 2 palabras. Tesala las recibió en el cuerpo antes de procesarlas en la mente. Un golpe sin contacto, la comprensión física de que el socorro no venía, no porque Atenea no pudiera, sino porque había calculado que lo que estaba ocurriendo en su propio templo era el precio correcto, que una mortal, cuya belleza había atraído la atención de un dios, era, en la lógica del Olimpo, parte de la deuda, no una víctima, una consecuencia con nombre propio. Tesala se quedó en el umbral sin poder moverse. Yo la vi desde arriba y vi el momento exacto en que comprendió que iba a cargar esto el resto de su vida. No porque lo hubiera causado, porque había abierto la puerta del templo esa mañana y había enseñado el doblez del velo y había dejado a una mujer arrodillarse frente a un altar que ya tenía la firma de otro dios grabada debajo. Abajo, en el cuerpo del templo, algo irreversible ya estaba en curso. Y yo llegué tarde. Estuve demasiado tiempo en esa cámara del Olimpo esperando que Afrodita cambiara de decisión. Esperé el gesto que no vino. Y para cuando entendí que ya no había nada que esperar, la puerta ya estaba cerrada.
Llegué cuando ya no había nada que hacer excepto quedarme. Y me quedé. Vi lo que pasó. No voy a describirte la escena porque no es eso lo que necesitas. Las imágenes de la violencia se olvidan. Lo que no se olvida es lo que vino después. Poseidón se fue. Los dioses siempre se van. Esa es su versión de la impunidad. Sin ruido, sin explicación, sin que nadie pueda hacer nada con su ausencia que no sea registrarla. Medusa se quedó sola en el suelo del templo. No lloró. Eso es lo que recuerdo con más nitidez de todo lo que ocurrió esa tarde. Medusa no lloró. Se quedó con las rodillas dobladas y los ojos abiertos mirando la piedra fría y respiró. Lenta, controlada, con esa técnica que aprenden las mujeres que han entendido que el derrumbe tiene que esperar. Que hay momentos en que romperse es un lujo que no existe, porque el lugar donde estás no es seguro para los pedazos. Después de un tiempo que no sé medir, se movió, recogió el velo del suelo, lo dobló, con el doblez que le había enseñado Tésala esa mañana, las dos esquinas hacia adentro, el borde superior hacia abajo, el rectángulo que se sostiene solo. Lo dobló con cuidado, como si en ese gesto preciso pudiera sostenerse algo que todavía valía la pena sostener. Lo puso sobre el altar, una ofrenda que nadie había pedido, para una diosa que ya había decidido lo que iba a hacer. Fue entonces cuando Atenea entró, no con furia. La furia tiene algo humano, algo que implica que lo que pasa te afecta. Atenea entró con frialdad, con esa temperatura de las decisiones administrativas, de las consecuencias que se aplican no porque alguien las desee, sino porque el sistema requiere que haya consecuencias visibles para que el sistema continúe funcionando. Miró a Medusa en el suelo con el velo recién doblado sobre el altar. Pronunció las palabras. Medusa levantó los ojos. Yo no hice nada malo. 4 palabras, sin gritos, sin súplica. La declaración más simple y más verdadera que podía hacer en ese lugar en ese momento, dicha en voz baja con la espalda todavía recta. Atenea no respondió. La maldición llegó como llega el invierno, no de golpe, sino como una acumulación lenta que en algún punto cruza el umbral de lo que el cuerpo puede ignorar. Medusa sintió primero el peso en la parte alta de la cabeza, luego el movimiento. Luego entendió qué era lo que se movía. Las manos fueron al cabello por instinto. Se detuvieron solas. La primera serpiente se enroscó entre sus dedos con la calma de algo que ya sabe, que llegó para quedarse. Tésala apareció en el umbral en ese momento exacto, con los ojos todavía cargando la mirada de Atenea. Vio el velo sobre el altar, vio las serpientes y vio que Medusa la estaba mirando. No con horror. Era la mirada de alguien que acaba de entender algo terrible y no quiere estar sola con ese entendimiento. Una mirada que no pedía rescate. Ya era demasiado tarde. Pedía presencia. Pedía que alguien se quedara. Tésala no corrió. Se quedó en el umbral con las manos blancas contra el marco de piedra y el aceite de oliva todavía en los dedos. Se quedó mientras Atenea salía. Se quedó mientras el templo volvía a su frío de siempre. Se quedó mientras las serpientes terminaban de acomodarse con esa calma que resulta más horrible que cualquier movimiento brusco. La calma de lo permanente. Cuando el templo era solo ellas dos, Tésala cruzó el umbral. Se sentó en el suelo junto a Medusa. No dijo nada. Solo se sentó, con las rodillas dobladas igual que las de Medusa, y se quedó ahí. Medusa miró las serpientes en sus propias manos durante un momento largo. Luego miró a Tésala. ¿Te vas a quedar un rato?, preguntó, con esa voz de quien ya no espera nada y por eso la pregunta más pequeña requiere más valentía que cualquier otra. Sí, dijo Tésala, y se quedó. Mucho después, cuando Tésala era vieja y yo la visité por última vez, me dijo que lo que más la perseguía no era la imagen de las serpientes, era el doblez del velo, el cuidado con que Medusa lo había doblado justo antes de que todo terminara, como si todavía creyera que valía la pena respetar ese lugar, como si hasta el último segundo hubiera esperado que el lugar la respetara a ella. Pero en ese momento todavía faltaba una escena. Afrodita llegó al templo cuando la luz ya era casi nada. Entró con la gracia que no abandona a los dioses ni cuando esa gracia resulta obscena. Vio el velo sobre el altar, vio el suelo todavía húmedo, vio a Medusa de pie cerca de la columna central, de espaldas, con las serpientes quietas sobre los hombros. Se detuvo. Medusa giró, y Afrodita abrió la boca. No sé qué iba a decir.
Las palabras que los poderosos usan cuando llegan tarde, las que comienzan con no sabía que llegaría tan lejos, o no estaba en mis manos, o quería hacer algo pero las circunstancias. Palabras que son verdad a medias, y sirven sobre todo para hacer que quien las dice se sienta mejor. Medusa la miró. Solo la miró. Los ojos de Medusa, todavía los mismos, los que esa mañana habían agradecido que una mujer mayor, en un puesto de telas, los mirara antes que al resto. Sobre los ojos de Afrodita. 3 segundos. Afrodita desvió los ojos. No por las serpientes. Yo lo vi. Lo que no podía sostener era el peso específico de ser vista por alguien a quien fallaste, que lo sabe, que no te lo dice porque ya pasó el momento en que habría servido de algo, y que aún así te mira como quien espera simplemente que te quedes quieta y recibas lo que hiciste. Afrodita desvió los ojos, y en ese desvío estaba todo, la confirmación de que sí podría haber actuado, de que el cálculo existió y ella lo hizo y el resultado fue este. Medusa no dijo nada, se dio la vuelta. Lo que pasó en los días siguientes no lo voy a contar en detalle. Lo que importa es una cámara, una noche, una mano sosteniendo un trozo de tela blanca. Afrodita fue al Olimpo esa noche y tomó su lugar en el consejo como si nada hubiera cambiado. Los dioses tienen esa capacidad, la de atravesar los hechos sin dejar que los hechos los atraviesen a ellos, o al menos sin mostrar que los atraviesan. Se sentó, escuchó. Respondió cuando le hablaron con la cadencia tranquila de siempre. Yo la observé desde el umbral que los dioses olvidan vigilar. Recibió la mirada de aprobación discreta de Atenea, un gesto mínimo, del tipo que solo existe entre quienes acaban de terminar una transacción satisfactoria. No la devolvió. Tenía algo en la mano izquierda, un trozo de tela blanca, fino, del tipo que usan las mujeres mortales para el cabello. Lo sostenía entre los dedos con una presión que no era casual. Los nudillos apenas más blancos de lo normal, la tensión de quien sujeta algo sin querer soltarlo, pero tampoco sabe qué hacer con ello. Esperé a que los demás se dispersaran. Luego entré. Afrodita no levantó la vista cuando me acerqué. Sabía que yo había estado en el templo. Podías haberlo evitado, dije. Sus ojos siguieron sobre la tela. Todos podíamos, dijo al final. Era cierto, y era también exactamente el tipo de verdad que se usa para diluir la responsabilidad hasta que desaparece. Todos podíamos, entonces nadie en particular tiene que cargarlo. Tú tenías algo en la mano, dije. Estabas en esa cámara, escuchaste el nombre, y tenías algo preparado que habría cambiado lo que pasó. Ella no lo sabía. Tú sí. Afrodita cerró los dedos alrededor del trozo de tela. Un gesto pequeño, casi involuntario. No respondió. Me fui. Tesala seguía en el templo, limpiando el suelo aunque el suelo ya estuviera limpio. Movía el trapo en círculos lentos, metódicos, sin levantar la vista. Había marcas en la piedra que el agua no quitaba, tenues, casi invisibles, pero ahí. No sé si eran de la maldición o simplemente del tiempo acumulado en los lugares donde pasan cosas que no deberían pasar. Me arrodillé junto a ella. No fue tu culpa, dije. Abrí la puerta, dijo. Yo esperé demasiado. Levantó los ojos. Me miró con esa expresión de los humanos jóvenes cuando entienden que los inmortales también fallamos. El alivio extraño de saber que el error no es solo suyo, mezclado con la tristeza de que eso no cambia nada de lo que ocurrió. ¿Dónde está ella?, preguntó. Lejos, en un lugar donde nadie la va a seguir por ahora. ¿Está bien? Pensé en Medusa de pie junto a la columna, de espaldas, con la postura todavía recta, en el velo doblado sobre el altar con el cuidado de alguien que respeta un lugar hasta el último segundo, aunque ese lugar ya la haya destruido. En los ojos que habían mirado a Afrodita sin apartar la vista, sin pedir nada que ya no tuviera sentido pedir. Está entera, dije. No es lo mismo que estar bien, pero es lo que tiene ahora. Tesala asintió. Volvió a limpiar. Me quedé un momento mirando el altar donde el velo ya no estaba. Alguien lo había quitado, sin dejar registro de quién ni cuándo, y pensando en lo que cuesta ser ese tipo de mujer, la que dobla el velo antes de entrar, la que aprende el gesto correcto y lo ejecuta con cuidado, con esa fe pequeña y persistente de que si haces las cosas bien, las cosas te van a tratar bien, la que entra al templo buscando el único lugar donde su cuerpo no sea lo primero que alguien registra. Medusa creyó eso hasta el final, dobló el velo
Entró, respetó cada regla y el lugar la destruyó de todas formas. Eso es lo que me persigue, no las serpientes, no la cara de Afrodita desviando los ojos, el doblez del velo, el cuidado, la fe pequeña y humana de creer que si cumples, si respetas, si haces bien el gesto que te enseñaron, el mundo va a corresponder. Salí del templo cuando el aceite de las lámparas empezaba a terminarse. El puerto de Atenas olía a sal y madera mojada y a todas las cosas ordinarias que siguen existiendo, sin importar lo que ocurra en los templos y en las manos de las diosas. Un niño estaba sentado en el muelle con los pies colgando sobre el agua oscura. Me miró sin miedo. Los niños pequeños todavía no han aprendido a tenerme miedo. ¿Quién eres?, preguntó. Alguien que llegó tarde, dije. Él consideró esto con la seriedad que los niños dan a las respuestas que no entienden del todo, pero sienten que son importantes. ¿Y ahora qué?, preguntó. Miré el mar. En algún lugar, más allá de donde alcanzaba la vista, Medusa estaba en un lugar que no era este, con serpientes en la cabeza y la espalda todavía recta y todas las puertas que le habían cerrado, convertidas en la única cosa que nadie podría quitarle: el conocimiento exacto de quién había elegido no estar. Ahora sigo, dije. El niño asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Y lo tenía. Pero esa no fue la última vez que vi el nombre de Medusa escrito en piedra. La próxima vez estaba grabado en un escudo. Y lo que rodeaba ese escudo, la historia que ningún héroe te ha contado, empezaba mucho antes de Perseo, mucho antes de la cueva, mucho antes de lo que crees que sabes. Eso viene después. Suscríbete a las Memorias de Medusa y activa la campana. La historia del escudo es la que más me ha costado contar y es la que más necesitas escuchar.